pesticidas ni herbicidas, porque cuando es bueno, se queda. ¿Sabías que una de cada 5 personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica muere al año de su primera hospitalización? Esta enfermedad afecta a tu día a día, tus emociones, tu economía, pero hay esperanza si se detecta a tiempo. Se puede tratar y mejorar tu calidad de vida. Infórmate y cuida tus pulmones. Con una gran inversión puedes disfrutar de estaciones subterráneas con aire acondicionado en la línea 1 del Metro de Panamá. Y además, les recuerdo que pueden participar hasta el 31 de diciembre en la tómbola de 2 iPhone 17 Pro en las 33 sucursales de Óptica Sosa y Arango y mejora tu visión. Aprobado por la JCJ, resolución MEFRES 2025-3188 del 7 de noviembre del 2025. Para ver los términos y condiciones, pueden ingresar a sus redes sociales, @Óptica Sosa y Arango. Son las 6:29 de la mañana. Así es, Melissa, hoy es lunes 15 de diciembre. Don Iker Reyes, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? A la audiencia también, buen día, Meli, buen día, Buenos Poncho, días. y buen día, Gonzalo. A los amigos de Hispania y también a las emisoras del interior. Gracias por la sintonía. ¿Cómo va todo? ¿Cómo le va? Bien. Descansé. ¿Así? Ujú. Descansé bastante. ¿Durmió? Oh, bastante. Bastante. O sea, usted hibernó. Gracias, sí. Pero veo que usted como con resfriado, está con resfriado. No, pero le hago una pregunta. No vio nada. O sea, usted no hizo nada, entonces. Ver películas y estar en su casa. No, yo no veo películas. A mí no me gusta ver películas. Me gusta dormir. No, tengo años que yo no veo películas. Y si veo algo, de repente lo veo en el celular. Normal. Dormido, obvio. Pero hay más nada. Por lo demás, tranquilidad total. Por lo demás, tranquilidad total. Tranquilidad total. Muy bien. Ujú. Está bien. Iker, entonces no hay nada que comentar. O sea, oye, entonces, nada, hablemos de su fin de semana. Usted todo el tiempo pone aquí el menú. Usted dice, bueno, te tengo una paella con esto. Y bueno, dispare, pues dispare. Bueno, ¿vieron el desfile? Ajá, vieron el Ay, desfile. no me acuerdo el desfile. La lluvia, bueno, Ay, sí, la lluvia la lluvia arruinó lamentablemente. todo. Pero igual no arruinó salieron las todo, carrozas. pero igual salieron las Sí, carrozas. igual Sí, salieron no las puedo ser carrozas, tan negativo. igual las personas salieron a ver. La gente, la el familia desfile, fue. sí. Sí, pero bueno, la lluvia. De eso ¿qué más estaba observando yo? Bueno, las elecciones en Chile, ¿no? Sí, elecciones en Las Chile. elecciones en el Partido Popular. Ah, no, de ahí yo no Pero, esperaba. pero ¿por qué? Meli, ¿Por yo qué no se esperaba, ríe? yo no esperaba Sí, nada eso bueno. pasó el sábado. Yo no esperaba nada bueno de esa nueva junta directiva. De verdad que sí. Yo me acordaba además de los mentores de ese partido, ¿no? Ujú. Le tocará al profe ahora venir y hablar sobre eso. Pero de verdad, ese es el vivo ejemplo de la crisis institucional de los partidos. Ahí está, es el reflejo. No se escapa uno solo, ni uno solo. Pero bueno, después de eso, ¿Y ese es todo el comentario que va a hacer del desfile? del Que desfile. le pareció bonito y No, ya. ya va. Yo creo que ese comentario está como que... No, ¿usted quiere que le tire flores a Mayer? No, obviamente que no le tira flores a No, Mayer. no, Voy a hablar bien del desfile por las familias que fueron yo no lo vi. todo Lo No. único que lamento es que haya llovido para la actividad, lo único. Pero Yo no lo vi. Yo no sé si salió bien o salió mal. Ay, pero algún intríngulis, no. que yo haya visto, no. No, o sea, yo vi las imágenes que, bueno, nos fueron mandando el equipo de la alcaldía. Ujú. Todo muy lindo. Y lo último que vi fue que a la 1 de la mañana mandaron imágenes que estaban limpiando las calles. Bueno, yo pasé por calle 50, está todo limpio, todo Sí, está a la despejado. 1 de la mañana tres. mandaron un video que ya estaban haciendo que el equipo de limpieza ya había llegado, o sea, Ahora, lo importante también que las delegaciones eran solamente las bandas de música. O sea, no estas que vienen, que son muy numerosas, entonces hacen las bandas muy. independientes. No tanto, sí, las delegaciones eran muy cortas, solamente la banda de Bien. música y a diferencia que en noviembre que desfila la batutera, el batallón, no sé qué, o sea, son bastante cortas y fueron precisas, fueron directas. Eso hizo rápido el A mí cambio. lo que me llamó, lo único que me llamó la atención, pero así como muy a lo interno y muy personal, es que el tema de la situación económica del país está muy dura. La cantidad de gente vendiendo comida, eso siempre ocurre. Sí, No estoy claro. diciendo que no. Pero la cantidad, a diferencia de otros años, en donde uno puede ver que sí, siempre está el puestico de la señora que vende la carne en palito, la soda, pero sí se nota que la informalidad ha crecido
en el país. Mire, yo estaba el Y sábado. sí me llamó la atención. El sábado yo estaba por Brisas Norte. Ay, por donde yo vivo, sí. Brisas Norte no refleja lo que dice el señor Gonzalo. ¿En qué sentido? En que esos clústeres, uno más opulente que el otro, en las entradas. Mm, Yo digo, wow, o sea, es un mundo. Yo, de verdad, sí, yo he realmente, llegado hasta el Parque Rush, he llegado. realmente en Brisas Norte tú de ahí ya no, Tú no tienes que ya hacer no nada sales, afuera. no. Tú no tienes que hacer nada para Pero- otro punto. Pero lo que yo veía era que esos clústeres son cada uno más hermoso que el otro. Las entradas, el decorado, todo. O sea, y ahora me acabas de acordar de No, eso porque pero- yo dice, la cosa está, yo escucho a la gente en verdad decir, la cosa está dura. con el O sea, está dura. comentario que Gonzalo hace, yo creo que siempre nos han dicho, ya el porcentaje de desempleo llegó a 2 dígitos. Sí. Yo creo que ya ahí se ve reflejado lo que Gonzalo dice. Sí. Ojo, hay una parte de la población que claramente está bien Por lo que se observa. bien Por lo que se posicionada. observa, exactamente. Eso Y creo otros que que es algo todavía- normal en todas las sociedades. No, pero yo me que- quedo asombrado. Yo me acuerdo de ese lugar. Ujú, que no era nada. Que no era nada. No era nada. Eran potreros. No era nada. O sea, el desarrollo allá, como te digo, el boom inmobiliario. que salir. No hay que salir No de hay que nada. salir de ¿No? Brisas Norte Te para- conecta con, creo que te conecta con Panamá Norte. con Panamá Norte y Corredor Sí, con el corredor de los pobres. de los pobres, que ya no es de los pobres. No, pero Decían de los pobres realmente porque no no, hay- se no hay pagaba. que salir de Y era ahí, un atajo, ahí. era como un corto, un atajo, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo le dice usted? Un atajo. Un sí, charcot. Un charcot. Pero ya no es de los pobres. Pero sí. No, sí. pero a ver, mira aquí un señor diciendo que hablemos del análisis de las comisiones de la Asamblea. Y análisis Ah. de No comisiones. entiendo. Es que no sé. Y Lando. ¿Qué quiere Lando ahora? Ah, ese es el. Sí. Ese es el. Claro, cuando se acabe el gobierno. vuelve. Oiga. Qué pregunta la suya, Lando. Pero sí, me llama la atención porque hablábamos casualmente de ese tema esta semana con el tema del salario mínimo. Sí. Con el tema del salario mínimo, porque decían los expertos que eran 40.000 personas que supuestamente se impactan con el ajuste del salario mínimo. Pero el ajuste fue de 11.50, el base. Para muchos no fue el adecuado. No, obviamente que no. Obviamente que no. Yo lo dije la semana pasada. Para mí fue una miserableza lo que se ajustó. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que el sector de los obreros tenían 2 representantes y un tercero más y una supuesta tercera propuesta. El sector empresarial no presentó propuesta. Le tocó obviamente al Ejecutivo en la figura del Ministerio pues fijar, y eso fue lo que se estableció. Sí, el debate del Seguro Social, sin duda alguna, se viene dando. Hay quienes dicen que no eran los números que se esperaban. Hay otros que dicen, son los números, es la relación. Con la ley. Con la ley, Ujú. exactamente. Pero bueno, el fin de semana entonces, Partido Popular, Ujú. desfile de Navidad. Nuestros amigos de Elemente publicaron su informe de actividad económica, que todos los meses muestra cómo está yendo el país a bueno, modo aquí- de encuesta. Ajá. Aquí lo dice Daniela. Sí, lo que dijo el presidente de Torrijos, ¿no? Agradeció al Partido Popular y nuevamente reiteró que va a sacar su propia organización política. Eso lo dijo también durante la convención del partido. Elecciones en Chile, aunque Icaré estaba durmiendo. No, yo me levanté, vi y cuando vi que gana casi, normal, punto, a dormir, ¿no? Ya dormía, así. Claro. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar un amigo y para Chile allá a saltar con... Por favor, a dormir. Santo Dios. Don Ica Reyes, vamos a saludar a Cristi Ramírez. Cristi, muy buenos días. ¿Cristi? Buenos días. Gusto estar aquí en en esta mañana tan nublada acá. No sé cómo estará en Panamá. Mañana Nublado, lluviosa. sí. Mañana lluviosa en la ciudad de Panamá. Lluvia que no ha parado todo el fin de semana. Lloviendo, por cierto. ¿Cómo le fue a usted en el mercadito sabanero, Elisa? Bien. ¿Fue el señor al final? No. O sea, Ese día se sentía mal. el mercadito sabanero, bueno, era la primera vez que yo iba y realmente es una experiencia diferente para mí en estas Navidades, ¿no? O sea, no era algo que veía normalmente aquí en Panamá, pero Sí. sí tengo entendido que desde hace 8 años se hace. Sí. Y bueno, también un lugar para estar con la familia, lamentablemente la lluvia, pero Sí, sí. fin de semana lluvioso.
Pues, Melissa, rápidamente, porque los oyentes me están preguntando acá, el informe de Elemente dice lo siguiente: participaron 233 personas, un indicador de tendencia positiva de ventas del 33%, 8 puntos porcentuales por debajo si lo comparamos con noviembre de este mismo año, y 10 puntos por debajo del promedio registrado por Elemente en los últimos 12 meses. La evaluación positiva corresponde al sector de finanzas. Con relación al empleo, 14% de los encuestados reportaron que aumentaron el número de empleados durante el último mes, un punto porcentual por debajo en comparación al mes anterior. 71% lo mantuvo, 14% lo redujo. Por otro lado, el 32% esperan mejorar el número de empleados y aumentarlos en los próximos 12 meses. Se recibieron 71 comentarios de los participantes, 28 positivos, 32 neutrales y 39 negativos con respecto al desarrollo de la economía. Estamos viendo en el cuadro que siempre nos dan los amigos de Elemente las tendencias, digamos, de empleo, de, digamos, proyecciones con miras a lo que pueda ocurrir el año que viene, este año, incluso ya agregando el tema de inteligencia artificial. Profesor, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo Lazari. Señorita Reyes, buenos días. Buen día, profe. Saludo a la joven Melissa Lázaro. Buenos días. Ya está bien, ¿no? Porque pensé que estaba mal. Sí. ¿Sí? ¿Sí que sí estaba mal o sí está bien? Pero porque estaba mal. No, ¿Estaba mal? ¿Usted estaba mal? ¿Está enferma? ¿No vio la exhibición en las redes sociales? Ah, no, mire. Él No, estaba yo durmiendo, tiré el él estaba celular y durmiendo. todo. Tiro el celular, ¿cómo así? Yo tiré el Yo celular. estaba en un concierto. Usted estaba en un concierto. No, o sea, perdón, fui al cierre de la Teletón, que venía una artista que yo quería escuchar, Corinne Smith, y bueno, yo me volví Ay, por cierto, vi al loca. señor llorando. ¿Lograron siempre la meta? ¿Quién Sí, lloró? lograron ¿El la meta. presidente? Sí, el presidente de la Teletón a eso a las 9 de la noche Sí. comentó que Lo que pasa no es que ella iban estaba a poder también- llegar a la meta. Ahí estaba también Elkis en una... Es como siempre, ella y la otra. Como No, siempre en la vaina. Elkis porque tenía que tener un... ¿Cómo le dice eso? Una tanda, una cosa que Sí, animar, una cosa sí, por una parte de tanda. Hispania. Sí. Ya. A usted le encanta el tema de la Teletón, pero en las elecciones en Chile, carajo. apaga esa vaina. Yo no Él no si, dijo si en eso. mi vida he visto una Teletón, es mucho. Si en mi vida la he visto No, alguna yo dejé de vez. ver hace muchos años. Lo que sí es que estaba, bueno, la tanda que yo fui, la de cierre, estaba así. Pero como yo estaba en mi lecho de enfermo, Cristi, buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo Yo está? estaba en mi lecho de enfermo, pues tuve más tiempo, como con lo de Chile, lo pude ver ayer casi todo el día, me dediqué a ver la transmisión de Televisión Nacional de Chile. Así me puse a ver redes en un momento y en esto, este espectáculo, como esta joven gritaba, Lloré. lloraba, brincaba, y yo dije, y la ¿Pero gente quién era el alrededor, artista? Corinne Smith, de y la gente Venezuela. todo esto, Corina. ¿quién es? Yo decía la misma pregunta, ¿pero quién es esta tipa? No. ¿Quién es que amerita que ella grite? Aquí está Corina. Corina, abre la sesión esa, la señora, ¿no? No, Ah. no es esa. No, es que hay gente para todo. y claro. No, profe, es que mire, los muchachos cuando me hablan de esa figura así, yo me pongo de repente por curiosidad y me pongo a buscar las músicas y a veces, en ocasiones, resulta ser unos cantantes muy buenos cantantes. Bueno, Para mí es buenísima. yo no sé, pero Corina Voy a buscar a no Corina. está en el radar No, como no, para no, sí. gritar. Ah, bueno, yo no sé, Como profe. para gritar y yo Usted, En el usted va a gritar, suyo, usted va a en gritar el el gran suyo, en combo, el- va a gritar, sí, no ya. sé. No, es que yo para La negrita empezar catalana, no grito. tongolele, no sé. No sé. Pero yo investigué y no está en el radar como para gritar. Ay, Bueno, por Dios. Bueno, pero para eh, usted, para mí no. Somos personas completamente El celular se me salió de las distintas. manos cuando yo vi ese espectáculo. ¿Y usted cómo sigue? Espero que bien. ¿Ya descubrió el por qué? No lo descubrí, pero no sé. Lo no rebajó, sé. profe, rebajó. Rebajó algo. Bajito, 5 libras. Dios, ¿viste? A mí me gusta eso porque... ¿Cómo te gusta eso? ¿Tú qué Qué bárbaro ¿Qué clase este de señor. aberración estás Oiga, diciendo? porque te ayuda a rebajar bastante. Para uno que les cuesta mucho rebajar las libras, oye, no No. rebaja. No. ¿Qué va? ¿Verdad, Foncho? Hoy no Sí, sé, sí, pero sí. todavía está. Ayer me dolía toda esta parte de aquí de donde está el estómago y eso. Fue una cantidad. Yo nunca en mi vida había vomitado de esa manera. Pero bueno, espero que haya pasado. Dice el doctor Mayo que él piensa que sí. Que algo que comí que no Es que hace daño. póngase, profe, púrguese. oiga. Bueno. Buenos días al señor Alfonso. Buenos días a los amigos de Ondas Chiricanas, los amigos de Vox en Agua Dulce y los de Hispania. Hoy, lunes
15 de diciembre ya. Llegamos a la mitad 15 de diciembre, profe. del mes. Así es, 15 de diciembre. Mal termómetro de Gonzalo, ¿Por qué? porque desde que yo soy niño en este país, cuando hay carnavales, desfiles, lo que abundan son ¿Qué dije yo? ¿cómo es? La informalidad ¿Pero qué dije yo? que abundaban. No, 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 Que no. él dijo que había más. Yo de lo que dije, normalmente ve. en comparación con años pasados, Yo no vi fui mucho más. ni cerca, yo no fui ni cerca del desfile. Pero no. Y dije, siempre ha En ocurrido. época de bonanza, por decirlo así, y lo que sobra son puestos de... Pero no, con eso no estoy diciendo que la informalidad no esté aumentando, cuidado. Lo que digo es que cuando hay esos eventos, si usted, lo que pasa es que a veces no le presta atención a las noticias de las televisoras, cuando se anuncia el desfile de tal cosa, la alcaldía anuncia para tal fecha se inicia el proceso de trámite para la venta. Y son filas. Son permisos especiales para eso. Pero Son eso filas no de es gente. informalidad. Eso no es informalidad. Eso está Son dos catalogado como cosas informalidad, Cristi, como que Eso no. yo creo que son dos cosas distintas, porque informalidad, en mi opinión, es la gente que no está en el sistema. Si alguien tiene que hacer un trámite, incluso de sanidad, es un negocio que está ¿El formal en el buhonero es municipio. formal o es Es un- informal? Es informal. Es informal. Bueno, pues. El buhonero. Pero informal es Claro. cuando no cumple con ni siquiera con ningún tipo, cuando no cotiza y cuando no cumple con ningún tipo de certificado de Bueno, sanidad. Cristi, ahí viene la discusión entre Gonzalo y yo sobre el tema. Vamos a buscarlo. Porque yo lo que digo es que el informal, aunque sea informal, lleva el pan a la casa. El desempleado ni eso. Claro, pero la informalidad es Entonces mal. yo no lo pongo No, como no, no. radicalmente malo. Es como si usted dijera, le pregunto, Cristi, entonces los Ajá. repartidores de pedidos ya son formales o informales. ¿Están suscritos a un Ese es contrato? otro- con el tema de la legislación de lo que llaman el gig economy, Ujú. yo no estoy muy clara porque en distintos países eso ha tenido distintas, ¿cómo se llama? Distintos conceptos. Ahora, en teoría ellos no son informal porque una persona que cobra por hora, aunque tengan contratos temporales, no es Ujú. informal. Hasta donde la concepción que yo tengo de la informalidad es gente que está totalmente fuera del sistema. ¿Y por qué usualmente se mezcla que la informalidad es malo? No es porque tú tengas tu negocio propio, que tengas tu puestito propio, que seas, entre comillas, lo que llaman emprendedor, microempresario. Eso no es ser informal, es alguien que está totalmente alejado, o sea, está totalmente fuera del sistema. No cotiza en el seguro social, no tiene la reglamentación, entre esas la de sanidad, etcétera, etcétera. Yo Pero creo no, que ahí ya la va, ya va. diferencia entre- Ahí está. Ya va. Pero mira lo que dice la definición. Pero es que no, Ajá. no. Una persona informal en la economía. Dice, una persona informal en la economía se refiere a aquellos individuos que generan ingresos y realizan actividades económicas sin estar registrados ante el Estado. Esto incluye trabajadores por cuenta propia, comerciantes ambulantes y otros que operan en el Exactamente. sector no formal. Estas personas a menudo enfrentan desafíos como la falta de acceso a Claro, oportunidades laborales no, formales básicamente no y cotizan. protección social. No Protección cotizan. social. Exactamente, es la gente que no cotiza, pero Entonces- también hay lo que... Y no quiero entrar en eso porque tal vez puedo estar totalmente equivocada y si alguien lo tiene full, me puede corregir. Ujú. Pero también es la gente que no cumple, así como no está inscrita frente al Estado, no está reconocida frente al Estado, tampoco tiene los permisos de sanidad frente al Estado. Pero, Profe, yo Cristi, soy pero informal, es que, entonces. no, ya va, pero es que un momento. Entonces yo soy informal. Pero un momento, Cristi. No. Yo le digo algo. Yo puedo ser, yo estoy desempleado. Fíjese, yo estoy Ajá. desempleado. Un ejemplo. Ajá. Y yo quiero vender carne en palito. Y me Ajá. voy a la alcaldía a pedir un permiso para que me den un espacio en un evento per se Eso no para significa vender. que eres formal. Eso no soy formal. Porque yo lo que estoy diciendo es un permiso para la venta. Sí, pero Pero esa plata que a mí me va a caer Ujú. por vender, yo no la voy a reportar a ningún lado. No, eso es suya. Pero antes de Eso ese es suya. permiso hay también adecuaciones que establecen el carnet verde, el carnet blanco y una serie de temas Pero, para poder que usted tenga pero, el permiso. es como, pero Pero- es como si usted me dijera que porque yo tengo la licencia soy formal. A ver, ahí no te voy a discutir porque la verdad es que me encantaría que tuviéramos a un abogado que nos clarificara exactamente eso porque a mí no me queda sumamente claro. Mi concepción de informalidad es gente que está totalmente fuera del radar del Estado. No solamente que no cotiza en el seguro social, sino que además no reporta ingresos. Ahora, en Panamá también yo creo que sé que cuando tú tienes un salario, pero también hay
un mínimo que si tú no generas más de X cantidad, tampoco reportas por ley. O sea, creo que tienes que hacer tu declaración, pero no pagas impuestos. Entonces, sería buenísimo que alguien nos explique porque no sé bien si la definición. En mi concepción, la gente que es informal es esa gente que está totalmente fuera del sistema. Si tú tienes un registro de sanidad que tuviste que cumplir con ciertas, ¿cómo se llama? O un permiso de la alcaldía que tienes que cumplir con ciertos mínimos que te establece la ley, ya es una persona que no está totalmente fuera del Estado. Pero puedo estar equivocada. En esto no, ¿cómo se llama? Bueno, Puedo estar buen equivocada. punto, Cristi. Mejor es buscarnos a alguien Sí, porque que ahí no tenga estoy el segura yo. concepto claro y completo. Creo que, yo creo que no es que ninguno de los que hemos opinado estamos ni equivocados ni acertados. Creo que tenemos parte del tema. Yo siempre he pensado, y es mi cosecha mía, que por ejemplo el buhonero es un típico informal. Sí, yo estoy de acuerdo también. El paletero es un típico informal, porque probablemente es gente que no ha podido encontrar un trabajo que le genere un ingreso que no necesita estar allí Y que le genere al Estado y también. que por consecuencia de ello, pues entonces paga seguro, paga seguro educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, son criterios que sí, de pronto, anote allí, Melissa. De pronto un Sí, día yo creo que esto, sería bueno clarificarlo con un experto, porque a mí no me queda claro. Para Ay, de- como yo no cuándo es puedo, informal y no cuándo es quiero. formal. Exactamente. A mí no, la verdad es que a mí no me ¿Y queda el claro, no estoy emprendedor? segura. El- Es que es Esa es esa la otra diferencia, pues. categoría. Ujú. Esa es otra categoría. Porque el emprendedor se está metiendo la mano al bolsillo, Icar. Ujú. El emprendedor se está metiendo la mano al bolsillo. Y eso es emprendimiento. El buhonero no necesariamente. El buhonero dice, hey, aquí hay un kiosco, ponte ahí, yo te voy a traer la mercancía para que tú la vendas. Ve, es que, por ejemplo, yo sí creo que los contratos, la gente de los paleteros de la italiana no son informales, que yo Es pensaría que ellos probable, tienen es algún, probable. ellos probablemente tienen algún tipo de Tienen contrato con la contrato, tienen empresa. uniforme. Claro, pero es donde Ajá. voy yo. Y ahí es donde yo difiero un poco de Cristi. Los repartidores tienen un contrato especial con las empresas dedicadas a. Digamos, es un contrato en donde usted no está obligado a trabajar allí. Usted trabaja Usted cuando habla y de aprovecha. repartidores se refiere a los delivery. Sí, exacto. Ajá. Sí. Sí, sí. Eso, Ellos no pagan seguro social, no cotizan. Al tú no cotizar, pues, ¿cuál es el reporte que tú le das al Estado, por ejemplo? Pero ellos se activan, lo que yo he Ahí- visto, ojo, ellos se activan con plataformas. Entonces, Por eso. Por es eso, igual por ahí eso eso ha mismo. sido, que InDrive y o Uber, sea, plataforma, ¿no? eso, por ejemplo, eso sí ha sido un debate, ¿no? Que ha sido legislado de manera distinta en distintos países. Yo creo que en Argentina, creo que fue de los primeros países que sí obligan a las personas que trabajan en, entre comillas, el gig economy a hacer declaración sobre esos ingresos. Entonces, eso sí, el tema que ha sido un controversial internacionalmente, cómo se han puesto a organizar el llamado gig economy. Eso tiene una legislación distinta en todo el mundo, en distintas partes del mundo. No todo el mundo lo ha hecho. Aquí se reguló. Aquí se reguló, porque eso fue un debate que tomó muchísimo tiempo y aquí se reguló en Estados Unidos, en ciertos estados, también al tema del Uber se reguló. Entonces, en Panamá yo no sé no sé si hay ningún tipo de legislación sobre eso, pero yo sí creo que en verdad, como digo, yo no puedo aquí discutir con Gonzalo porque es que yo no estoy clara. ¿Cuándo es un microempresario? ¿Cuándo es considerado un microempresario? ¿Cuándo es considerado un informal? ¿Cuándo es considerado un emprendedor? Yo lo que tenía en mi concepción siempre era que era una persona que estaba totalmente fuera del Estado y no cumplía con ningún tipo de legislación. Yo sé que hay un monto que si tú no generas más de ese monto, tú no pagas impuestos de todas maneras. Tú puedes estar registrado frente al Estado, pero no pagas impuestos. Creo que sí tienes que pagar seguro social. Entonces yo creo que sería bueno preguntarle a un experto, porque la verdad es que a mí me... Mire, es muy Bien. sencillo. La OIT Ujú. dice que es el empleo informal. Aquí me dicen que efectivamente en Panamá el tema del gig economy, de las plataformas, no No está está regulado, regulado. claro. No está regulado del todo. Dice, la informalidad es todo aquel trabajo remunerado, tanto autoempleo como empleo Ujú. asalariado, que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Usted puede trabajar en una empresa, usted no cotiza y usted, digamos, no es formal. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo, en este caso de seguros, prestaciones laborales, sociales o representación de los trabajadores. Claro, pero ahí lo que me queda, ahí la única
duda que me queda cuando lees la definición que acabas de leer es que no tienen ningún tipo de marco legal. Ya si tú tienes que ir a la alcaldía a pedir un permiso para ejercer una actividad, ya tú ahí, si bien no tienes ningún tipo de Mm, protección porque eres cosa, ya entras Pero es que tú estás, a un mm. Cristi, pero es que tú lo que estás diciendo es, necesito el espacio. La alcaldía va a decir, bueno, tráigame su cédula, no le va a decir, muéstreme Documentos. sí, usted. tu registro de, tu Págame registro de tú. sanidad. Sí, pero Claro, no, pero no es te que va a el decir registro de paga sanidad, impuestos sobre la No, el a registro ver, de renta. sanidad lo puedo sacar yo sin necesidad de ser buhonero. la verdad es que aquí no voy a entrar en un debate porque es que genuinamente a mí no me queda claro. Entonces no sé, no Bueno, voy a contradecir porque no me queda vamos claro. a preguntarle a los conocedores. Buen Exacto, a mí no me tema, queda claro. buen tema. Sí, me parece Sobre un buen tema tema. y sobre todo desde el punto de vista del impacto económico, a ver, en el orden, el impacto social y económico que esto tiene, porque lo tiene. Eh, no es bueno que en Panamá la cifra, la estadística de la informalidad siga aumentando, al mismo tiempo que siga aumentando el desempleo. No es bueno. Entonces sí, es bueno traerse a un experto que nos explique Pero cuándo es ¿es una malo cosa la y cuándo es la otra. informalidad, profe? Sí, es malo? mala Bueno, la informalidad. sí es mala, pero esa es una discusión, repito, que Gonzalo y yo tenemos permanentemente, que yo no lo pongo en el negativo absoluto porque al final es gente que está llevando el pan a su casa y que Ujú. el desempleado ni eso. El desempleado full, así que no consigue ni el bonero ni el trabajo. Ese no lleva nada a su casa. A mí, El Claro, otro lleva pero algo. lo que pasa es que a mí me Y ese parece, algo mueve la economía, contribuye a sí, mover la economía. yo ahí pero podemos estar de acuerdo. A mí la única preocupación de, digamos, la informalidad y la tasa tan alta que hay, por ejemplo, ya del 60% de Panamá, es que lo que demuestre que o queda en evidencia que hay 60% de la población laboral en el país que no cotiza y eso no le genera ingresos al Al Estado. Estado. no, pero, o sea, usualmente cuando uno habla de la informalidad y sí, el aumento de la informalidad en cualquier economía es visto como un indicador que las cosas en esa economía van mal. Usualmente cuando uno de los indicadores que uno quiere ver así macro, que uno quiere para analizar cómo está moviéndose la economía en un país, cuando uno ve que la informalidad crece, eso es un síntoma de que la economía está no está por buen camino. No solamente por el ingreso que deja de recibir el Estado, es gente que está en precariedad laboral, es decir, que no tiene protecciones, como acabamos de decir, que está fuera del sistema de protección del Estado. Además, cuando aumentan las empresas informales, entonces esto le crea, porque estas empresitas no tienen la misma carga impositiva, burocrática que tienen las empresas formales, entonces le complica la situación a esas empresas que sí quieren, o esos microempresarios que Bueno, sí quieren regularse. Entonces, usualmente cuando nosotros vemos un síntoma de informalidad, estamos hablando de un problema estructural en la economía. Además que esas empresas formales casi nunca se están generando, sí, como dice el profesor, por lo menos genera algo, pero es un ingreso que probablemente de mala sirve para subsistencia. Si es no, eso el correcto. Estado lo agarraría. Ahí está el otro punto. Con costos es de subsistencia, con costos. Ujú. Pero bueno, vamos a buscar a uno de estos especialistas que hay aquí en Panamá que nos hable más en detalle para que todos estemos en la misma página. Antes que se me olvide, señor Gonzalo Tome, aquí Sí. el presidente del Instituto Panameño de Estudios Cívicos me ha Ujú. pedido que le entregue este ejemplar de la historia, ya que mientras Icar se burlaba del Congreso del Partido Popular, yo casi me estrello, porque yo dije, oye, yo voy con una buena noticia para el señor Gonzalo y él se está burlando. Mira, aquí le entrego. Historia. Dice, Del por favor, PP. entrégale eso a Gonzalo Lázaro, y eso me lo pidió el presidente del Instituto Panameño de Estudios Cívicos, don Juan Antonio Tejada Espino, que es DIPEC, como se denomina el Instituto Panameño de Estudios Cívicos, imprimió o patrocinó este libro, Estrella Verde, como se conoce a la democracia cristiana de su época, Historia del Movimiento Demócrata Cristiano de Panamá, su inicio, organización, luchas y aportes a la transición democrática, desde el año 1956 a 1994. Para que ni me lo pregunten,
ya está en los anaqueles de la cadena de supermercados Rivasmith. O sea que Rivasmith, además de vender todo lo que vende, vende libros también. Sí. Entonces el IPEC llegó a un acuerdo y ya está en los anaqueles del Rivasmith. No me vaya a caer encima con la pregunta que le voy a hacer porque es Tiene de la vaina. historia, es de historia. Bueno, por eso me política. pidieron que se lo Muy regalara. bien, muchas gracias para ¿Cómo es el educarme. título? ¿El título cómo dice? ¿Qué cosa? Del libro. ¿Cómo es el título? Historia del Movimiento Demócrata Cristiano en Panamá. Historia. Sí. Ah, vale. 5694. Pero un momento. Ojo, Historia. dentro de los 60 años de periodismo que usted tiene, usted debe ubicar algunas cosas aquí. Yo me acuerdo de Del la- 56 yo me acuerdo de esa al 94. yo me acuerdo de esa alianza en el ¿qué fue? Con el PRD. ¿Cuándo? Alianza política que saltó el botón de PP del barco. En el 99. No, en 99, el 2004. Pero un momento. 2004, por allá. sí, Pero esa no cuando- está aquí. ¿No está ahí? ¿Por qué? No, porque es hasta el 94. Ah. ¿Qué pasa? Pero Pero hoy no, está pero venido hoy con el dormir, veneno. déjelo dormir. Oye, Mire, Historia. la pregunta es la siguiente. Para nada es un secreto que a usted lo une con José Raúl Molino la lucha contra la dictadura. Eso está Eso claro. es correcto. Cuando hablamos el movimiento demócrata, o sea, ¿quiénes componían el movimiento civilista en contra de la dictadura? ¿Únicamente era el movimiento demócrata cristiano? No. ¿O eran varios partidos políticos No, unidos? primero que el hoy presidente Molina no era miembro de ninguno de los partidos. Ok, Era miembro de la Cruzada Civilista, que Ajá. fue un movimiento que surgió producto de las declaraciones que dio Díaz Herrera en su Herrera. momento. ok. Entonces, clubes cívicos, gremios empresariales, la Iglesia Católica, ¿Partidos políticos? se incorporan de los partidos políticos también, y hay una foto histórica ahí en la Cámara de Comercio, pues donde se funda la Cruzada Civilista. Ok. Entonces, los partidos de oposición a la dictadura hicieron causa común con la Cruzada Civilista, o viceversa, como lo quieras poner. Ahí el orden de los factores no altera el producto. Entiendo. Obviamente los partidos venían con una lucha desde años atrás. La crisis, producto de la crisis que crea la cruzada, y entonces pues se amalgaman. Entiendo. Ahí está el asunto. Así que para que ustedes se ubiquen la historia de parte, ojo, parte de la historia, no es que ahí está toda, parte de la historia. Entonces, el otro libro me pidió el presidente del IPEC que se lo diera a la joven Melissa, porque ¿cómo se llama? La importancia, dice Juan Antonio Tejada, que los jóvenes se enteren que el país no toda la vida ha sido como lo están viendo ahora, que hubo momentos de lucha, luchas históricas, ¿no? Lo de la cruzada, pues fue, lo de la lucha civilista, más que la cruzada, la lucha civilista de democracia versus dictadura, pues fue tenaz. Entonces aquí está Melissa, Gracias. le entrego formalmente lo que el presidente del IPEC y su junta directiva. O sea, nos mandaron a leer. Sí, para que conozca la historia. Al señor Conozca la no, porque el señor historia. tiene No, no, no. 50 años de Conozca periodismo. la historia del PP. Historia del PP. Historia. Conozca. Interesante. Vea la parte positiva, como que le mandaron a leer, por el amor de Dios, oiga. A mí me gusta leer. Bueno, Importante. Icar vivió parte de esa historia. Ya en el 94 ya usted tenía en el un recorrido. 94, yo ingreso a la universidad en primer año en el 94. Yo tenía como No, 18 hombre, no, pues era un años. chiquillo culicagado, ¿no? ¿Por qué usted me dice eso? No, hombre, en el 94, imagínate, yo tenía 33 Yo empecé a años. ejercer temprano, como a los 20 empecé a ejercer, sí. Pero sí, en el 94 empecé en la universidad. ¿Usted qué pretende? Si nada más tengo 50 años. 50 años ejerciendo periodismo. No, 50 años de edad, 27 ejercicio. ¿Qué le pasa? Así es que para que un extranjero que ha adoptado a Panamá como su territorio y su país tenga más contexto histórico y que una joven de 26 años como Melissa pues se dé cuenta que hay una parte de la historia, ojo, repito, no está toda. Y está una emocionada, parte- profe, mire, y está emocionada. Ahí está como abriendo el rey para que usted se lo comente al alcalde. Que se lo comente al alcalde. Fíjese cómo hilar los hechos. Qué bárbaro. ¿Cómo se...? Mire, en el caso, por ejemplo, una historia en común tienen la democracia cristiana panameña y la democracia cristiana chilena, que fue la lucha contra la dictadura también, allá en Chile y acá en Panamá. Coincidencia en tiempo y en espacio, fíjese.
Y hoy ambos partidos están reducidos prácticamente a su mínima, bueno, prácticamente no, están reducidos a su mínima expresión. Ujú. Pasaron de ser un factor en la sociedad y en el Estado a prácticamente ser inexistentes desde el punto de vista de ser jugadores Claro. de la política. ¿Por qué? Esa es una discusión que se puede dar en otro momento. Pero yo quiero llegar al punto. El triunfo del señor Kast ayer en Chile no tiene precedente. No tiene precedente. Ganó con una mayoría impresionante, le saca más de 15 puntos a la candidata Jara. Ni siquiera el señor Piñera, que fue 2 veces presidente y que representaba a la derecha, y a quien Kast le enfrentó en su momento, logró el porcentaje de votos que logra Kast ayer. Y por otro lado, la izquierda chilena, que también fue muy beligerante, fue o es, no sé cómo lo quieran poner, hoy pierde estrepitosamente, van a una primaria y eligen del abanico de opciones que tienen, eligen a la candidata del Partido Comunista por esa alianza. Una alianza progubernamental, que apoya al presidente Boris. Y la derrota ha sido estrepitosa. Puedes echarle la culpa a Boris, puede ser. Una derrota y un triunfo electoral no se debe a un solo factor. Es la suma de varios factores lo que produce un resultado a favor o en contra. Hay quienes dicen, no, si ya tiene toda la plata, ya con eso basta. Eso no es cierto. No, pues este es el mejor organizado y tiene más candidatos, ya con eso basta. Eso no es cierto. Es que tiene la mejor oferta electoral, sí es importante, pero no es suficiente. Es una suma de elementos. Ayer, como les dije, como estaba en mi lecho de enfermo, tuve más tiempo de escuchar y leer y ponerme a ver videos. El señor Kast no es de derecha, es de ultraderecha. Sí, claro. O Partido sea, republicano. Bueno, la denominación del partido puede ser X. No, Gonzalo. así es el Sí, yo nombre, sé, que lo fundó él mismo. Él era de la Sí, UDI, claro, creo. Exactamente, sí. Y salió y fundó el Partido Republicano. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es que el presidente Boris llega con una expectativa tan alta que no puede llenar esas expectativas. ¿A dónde? ¿En la derecha radical o en la izquierda radical? No. En la gente más necesitada. A Chile nos los ponen siempre a nosotros, los panameños, como un modelo a seguir. Pero el acceso a la educación pública en Chile no es disque la cosota. Cuidado. Sí, la educación particular es muy buena. Las universidades tienen buena reputación. Pero el acceso a la buena educación pública, ayer yo me quedé esta tarde viendo un debate que había en Televisión Nacional, interesantísimo, donde estaban representadas las distintas fuerzas. El acceso al agua no es cosa fácil en Chile. No. Al agua que aquí derrochamos en los lavautos y barriendo jardines con agua potable. Allá el acceso al agua no es cosa fácil. Entonces Boris no logra llenar las expectativas, porque en estos tiempos modernos, es difícil llenar esas expectativas. Porque como el electorerismo nos absorbe, dame tu voto y te daré trabajo, como decía el eslogan de aquella época del PRD en el 84. Eso es más fácil y más rápido que hablarle a la gente con la realidad. Lo que le pasó a ¿cómo se llama la anterior a Milei en Argentina? El anterior no Kirchner. presidente. No, el anterior no presidente, sino Macri. Macri. Como le pasó a Macri. Gana y los únicos que no sabían que Macri estaba obligado a tomar medidas impopulares eran los argentinos. Los únicos que no sabían que Macri tenía que tomar medidas impopulares para ver si su país no se terminaba de hundir eran los argentinos. Cualquiera que sabía un poquito de política, de economía, de todo lo que del Estado, sabía que ese triunfo de Macri traía como consecuencia una serie de decisiones impopulares. Pero los políticos, cuando están en campaña, por razones, pues parece que obvias, no le hablan al electorado
de decisiones que se van a tener que tomar que no van a ser populares. Entonces vienen estas consecuencias. Pero en uno de los tantos videos que vi de Kast, y por favor no confundan lo que voy a decir, ¿eh? No confundan lo que voy a decir, porque yo tengo claro y soy defensor de la separación iglesia y Estado. Fíjense para dónde voy. Soy defensor de eso. Yo no creo en la mezcla de Estado e iglesia. No creo en eso. Lo sano es que la separación se dé y se dé de verdad. Yo creo en el Estado laico. ¡Ojo! Pero al mismo tiempo que creo en el Estado laico, soy una persona que no deja de reconocer las realidades y los hechos que tiene por delante. Y uno de los argumentos de Kast, que me pareció interesante, que además de ser ultraderecha, se dice católico, practicante. Bueno, imagínense que tiene 9 hijos. Y Karen, el señor tiene 9 hijos en el 2026. Demasiado. Tiene 9 hijos. Con la misma, cuidado, no voy a hacer la pregunta necia. Entonces, dice, no, es que, bueno, aparte de los problemas que hemos tenido con este gobierno que va de salida, el de Boris, ha sido la secularización. Y yo, carajo, ¿este tipo cómo se atreve a hablar de esto? Esa insistencia de desconocer una realidad dentro de la sociedad en la que estás, que no significa mezclar religión, no hablemos de iglesia en particular, religión con Estado. Esa insistencia de la secularización nos ha llevado, dice Kast, a un Chile incrédulo, a un Chile que, como dijo en su discurso ayer, que ahora ya le es normal prender las esquinas, el vandalismo, etcétera, etcétera, que ya la sociedad ya tolera eso. Eso se lo digo y por eso digo, si usted habla con el alcalde Mayer Mirachi, que tome consejo, que el que toma consejo llega viejo. ¿En qué sentido? Lo que menos tiene la Navidad del municipio de Panamá es la Navidad. Es lo que menos tiene. Y eso es desconocer una realidad, que no es mezclar religión con Estado. Es desconocer, o es querer separar, no separar, desconocer que hay una realidad que la mayoría de la población tiene una determinada práctica religiosa. Fíjense que no le voy a decir la católica. La mayoría de la población panameña es seguidora del cristianismo. Dentro de esa mayoría del cristianismo están los católicos. Reitero que no estoy con esto invocando una mezcla de iglesia y Estado. No, yo no estoy de acuerdo con mezclar iglesia y Estado. Yo estoy de acuerdo con el Estado laico. Pero lo que tú no puedes hacer como político es desconocer esas realidades. Y entiendo o se desprende de los resultados de Chile o en Chile, que no es un solo factor, reitero, son varios, que uno de los ha sido tal vez ese, por lo que le escuché acá en una de sus intervenciones. Yo hizo una intervención, primero soy chileno y después político. Primero soy no sé qué y después político. Y primero soy no sé qué y después político. Y primero soy no sé qué y después político. Además, por cierto, cuando ayer en el discurso, que fue larguísimo para mi gusto, cuando habló del tema de la seguridad, ahí le afloró la ultraderecha dura. Sí, claro. Cuando habló del tema de seguridad pública. Que es un tema que yo tampoco entiendo ni lo que estuve viendo en Chile ayer ni lo que veo en Panamá. Atribuirle al incremento de la estadística en la criminalidad desaciertos a la gestión de gobierno. Yo siempre he preguntado, explíquenme cómo la policía, en el caso de Panamá, en el caso de Chile, Carabineros, sabe cuándo va a haber un robo, cuándo va a haber un homicidio. ¿Cómo lo pueden saber con anticipación cuando hacen esas críticas a la gestión? Porque la contraposición es cuánto tiempo le toma a la policía capturar a los delincuentes. Eso es la parte interesante. No, pero tiene que haber un servicio de inteligencia que le dictamine Pero a la usted. inteligencia, ¿cómo te dice cuándo van a robar, Gonzalo? A ver, Explícame. A ver, profesor. No es normal el incremento de bandas delictivas en Chile.
Eso no es normal y está evidenciado. Entonces, eso viene y eso se traslada también a lo que está viviendo y esa ola de criminalidad en el país. El incremento de formaciones de bandas criminales y de narcotráfico en Chile. Esa es parte de una realidad que no es exclusiva de Chile Yo lo ni de sé, Panamá. por eso digo. Pero la pregunta que yo siempre hago cuando escucho los cuestionamientos, y ayer en el debate post resultado salió ese tema en discusión entre los gubernamentales y los que ahora y opositores que ahora cambian de rol cada uno. Y yo escuchaba esa parte y digo, bueno, pero ¿cómo el gobierno de turno sabe cuándo van a matar a alguien? ¿Cómo lo puede saber? Pero mi punto Yo creo acá, termino, ajá. Cristi, para escucharlos a ustedes. Mi punto acá es que cuando ves indicadores económicos, indicadores sociales, que probablemente es lo que más le impacta a un electorado, cómo me siento yo, cómo estoy yo, cómo está mi familia, cómo están mis hijos, cuánto disfrute de la cosa pública yo tengo. Eso es lo que en parte ayuda a que el electorado se mueva en una dirección u otra. Pero cuando el político, producto de su visión ideológica, trata de desconocer realidades que hay en una sociedad, los políticos entonces se estrellan con mucha más fuerza. Con mucha más fuerza. Vinculo este argumento final. Cuando me desperté y vi lo de Australia, que obviamente me horrorizó, y yo no sé ustedes, pero a mí me duele tanto que en el siglo XXI todavía estemos con estas guerras y con estas actitudes de matar al que profesa una religión distinta a la mía. Eso dice mal de la humanidad. Pero ojo, el gobierno de Australia tuvo planteamientos muy distintos en el tema de Israel y Gaza. Sí. Y yo no por eso me estoy alegrando, cuidado. Pero les ha tallado en la cara a los australianos este tema. O sea, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, tercera década del siglo XXI, todavía la humanidad esté peleando si tú eres cristiano y si tú eres musulmán y si tú eres agnóstico? Caramba, cuando hay una sola palabra, dos palabras que son clave: tolerancia y como consecuencia de ello respeto. Pero cuando los políticos pierden de vista este tipo de elementos, se estrellan con más fuerza. ¿Qué iba a decir, Cristi? No, que yo creo que, o sea, distintos puntos, ¿no? Pero yo creo que yo sí entiendo la posición de Kass con el tema de la violencia, porque yo creo que hay una crítica genuina, un poco al gobierno de, en este caso de Boris, que es una crítica que tal vez todas las oposiciones de con cierta o no razón se les ha hecho al tema de seguridad. Y es que, por lo menos en el caso específico de Chile, la crítica al gobierno es que han sido un poco, no apapachadores, pero no lo suficientemente fuertes con el crimen, ¿no? Yo creo que más allá de eso, que puede ser un eslogan político, no, sí es verdad que ha habido una falta de coordinación en casi toda Latinoamérica que ha permitido la proliferación de las bandas de narcotráfico criminales en países donde nosotros no estábamos necesariamente acostumbrados a ver este problema que existe hoy. Y eso, tal vez por omisión o incapacidad, es una crítica que Kass legítimamente le puede hacer al gobierno de Boric, ¿no? Pero sin embargo, mi lectura de esta elección es un poco más allá del triunfo de Boric, que no se, obviamente no se puede negar, creo que lo hablamos cuando vino la primera vuelta, lo más sorprendente para mí es cómo prácticamente se fue el medio. Tanto la izquierda moderada de la famosa concentración, la que representó Bachelet, Lagos, prácticamente desapareció y perdió frente a Jara, y también la derrota de la derecha tradicional, conservadora, moderada, que estaba representada por Evelyn Matei, que también perdió en la segunda vuelta. Entonces yo creo que lo interesante, para mí lo más notable de esto, más que el triunfo solamente de Kass, es completamente la desaparición del centro en cualquiera de los dos, hacia que uno lo vea, hacia la derecha o hacia la izquierda.
Hay muchas preguntas con respecto a Cast. A mí la preocupación más grande de Cast no es necesariamente si es de derecha o es de izquierda. A mí me parece que en los países siempre hay lugar, en las democracias, siempre hay lugar para que cualquier grupo ideológico, colectivo ideológico pueda gobernar y tenemos ejemplos de buenos y malos de ambos lados. Aquí la pregunta hacia dónde va a ir Cast más bien es en su compromiso democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de lo que uno puede opinar de las políticas de Kass ha sido una figura que se ha asociado mucho o ha sido muy cercana y ha sido muy reivindicativo de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y yo creo que en Latinoamérica, si lo vemos en conjunto, más que un péndulo, como hay mucha gente que dice hay un péndulo en la derecha, yo creo que hoy nosotros podemos distinguir en dos tipos de líderes. Los líderes, tanto derecha o de izquierda, que tienen un compromiso con los principios democráticos y los líderes, tanto derecha como izquierda, que no lo tienen. Entonces, la duda que hay, mi duda y lo que yo voy a estar pendiente, que más me va a interesar con respecto a Kass, es en qué lado de ese péndulo Kass va a caer. Hay muchas políticas, Boris se equivocó mucho en muchas políticas, creo que su gestión objetivamente fue, incluso para la gente más moderada que uno escucha hablar en Chile, considera que la gestión de Boric gubernamental fue incapaz, sobre todo. Eh, pero algo que no se le puede quitar a Boric, que Boric ha sido uno de los pocos mandatarios de izquierda que mostró un compromiso importante con la democracia, no solamente de Chile, sino de toda la región. ¿Cuántos mandatarios de izquierda realmente se habían y se atrevieron a criticar las dictaduras de izquierda de la región? Muy pocos. Boric fue uno de esos. Y yo no creo que, por ejemplo, es lo mismo decir que Milei y que Bukele son exactamente lo mismo. Yo creo que hay una diferencia de compromiso a la democracia. Entonces, yo creo que lo más importante es dónde va a caer Kass en ese péndulo. El señor Boric, profesor, como lo dije en un principio, se gastó 2 años, ¿no? Intentando cambiar la constitución. Sí. Sí, Él Y en este llegó, programa vaticinamos que iba a ser una pérdida de tiempo. él una pérdida llegó total de capital político. con el impulso de un movimiento popular que quería en un 80% cambiar la constitución. Porque cuando se hizo el referéndum, el 80% de los chilenos dijeron, hay que cambiarla. Y se dio toda esta bambalina, este circo en el primer proceso constituyente, no pasó, luego en el segundo proceso constituyente tampoco pasó. Eso por un lado. Y por otro lado, es una realidad que es que las ideas populistas, antimigrantes, calan mucho. Y calan mucho en una sociedad que está completamente polarizada, tomando en cuenta además lo que dice Cristi. Con la desaparición del centro, no solo en Chile, sino en gran parte de América Latina y en el mundo, bueno, los polos empiezan a tomar, digamos, fuerza de un lado y de otro. Y Kast utilizó el problema de la criminalidad no solo para culpar a Boric, sino también para culpar a la migración que llegó a Chile. Sí. Y ese discurso le sirvió mucho a Donald Trump. Y Muchísimo. no, Entonces, y la... Ujú. adelante. Dale, sí, perdón. No, no, termina. Y, y a partir de allí, uno puede ver, como usted bien decía, y podemos hacer la comparativa, aunque alejada de las realidades, que en la elección de los Estados Unidos, mientras los demócratas hablaban de temas que para algunos eran superficiales, o que digamos no iban al zen del problema, Donald Trump atacaba el problema. 1, la economía, señor. 2, el tema migratorio, señor. Y fue esa base popular republicana del centro de los Estados Unidos que al final le da el poder a Trump, arrasando completamente. Y lo que pasó ayer es también que el Partido Republicano arrasa en Chile, porque hay que decirlo así, arrasa con un discurso que se asemeja al del presidente Donald Trump. Y yo cierro el comentario con algo que siempre hemos dicho acá. Hay una afición que yo no termino de entender por qué.
Y quien no crea que es así, respeto su opinión. Porque al latino lo manden. Al latino le encanta que lo manden. Sí, Y sí, que estén con totalmente. el palo diciéndole qué hacer y cómo hacerlo. Y es una realidad que al latinoamericano, Cristi, aunque sea Ujú, algo que a nosotros nos preocupa, por le supuesto. vale 5 la democracia. Porque para el latinoamericano, y lo hemos dicho aquí 700 veces, el problema de los males de esta parte del mundo es la democracia. No, yo creo que difiere un poquito contigo porque yo no creo que el latino, o sea, no, al latino de ahora. O sea, tú hubieras preguntado en los 90, El de a ahorita, pero finales es de los que estamos 90, ahorita, pues. cuando la región estaba saliendo de las dictaduras y la gente se acordaba de lo que era vivir en dictadura, ¿no? Entonces, la preocupación de la democracia era un tema central en la vida de todos los latinos, porque en gran parte del continente estaban regidos bajo unos sistemas sumamente opresivos, como vemos hoy una dictadura terrible en Venezuela, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes democracia, entonces la democracia se importa. Si tú le preguntas a los venezolanos ahora, es importante la democracia cuando no la tienes. El problema es que a nosotros se nos olvida muchísimo cuando la tenemos lo importante que es conservarla hasta que la perdemos. Y esa es la historia de Latinoamérica. Tú haces esa pregunta, ¿por qué? Esa pregunta la han tratado de responder muchos cientistas políticos. Y en el fondo es una manera de asumir, no asumir nuestras propias responsabilidades como sociedades, porque las instituciones toman mucho tiempo en construirse y requieren de todos los sectores de la sociedad. En Latinoamérica nosotros nos tiramos, la oposición se tira la bola al uno al otro de quien tiene todos los males, llega alguien, entre comillas, a poner orden, se pierde la democracia y en ese momento nos volvemos a acordar que la democracia es importante y ese es el péndulo que Latinoamérica ha tenido prácticamente en toda su historia republicana. Pero Aquí voy claro, a aclarar algo. claro, pero Ajá. estamos hablando, y yo puedo coincidir con usted, en los 90, en los 80, No, no, no. pero hoy en día, Cristi, es que le voy a decir algo. Es que para Ujú. muestra un botón. Y podemos hacer, si quiere, una encuesta a priori con los oyentes de este programa. ¿Cuántos desean que la Asamblea Nacional se cierre? Por supuesto, el tema no es lo que la gente le importa a la democracia ahora. Es que si nosotros mañana perdiéramos la democracia y regresa una dictadura a Panamá, mira, te aseguro que vamos a tener una luna de miel de 1, 2, 3 años. Después de 1, 2, 3 años, cuando la represión empiece de vuelta, se cierren los partidos políticos, se cierren los medios de comunicación, te metan preso, te desaparezcan, entonces la gente se acuerda que la democracia es buena. Esa es la realidad, es lo mismo. La gente que aprecia la democracia es la gente que no la tiene o la pierde. Y lastimosamente no se dan cuenta, porque ya las democracias no se, como dice este es el famoso argumento de Steve Levinsky, las democracias en el mundo de hoy ya no se pierden a punta de golpes de Estado. Se pierden es poco a poco cuando tú suben mandatarios y eso va erosionando las instituciones del Estado y para el momento que a la gente le interesa de vuelta la democracia, entonces ya la perdiste y entonces estás en una situación como está Nicaragua o está Venezuela. A Yo aquí ver, quiero aclarar algo que me están diciendo, un segundo nada más, que si yo comparé, yo estoy diciendo el compromiso de mi ley con la democracia. No, creo que me entendieron mal. Yo por eso acabo de decir que uno no puede comparar a Milei con Bukele, porque hasta el momento, y es la pregunta que yo me hago con Cass, Milei ha sido, por lo menos electoralmente, respetuoso de los poderes que le otorgan a él la Constitución, muy distinto a lo que es Bukele. Yo no estoy poniendo en duda que Bukele se ha comportado como se comporta cualquier mandatario en democracia. Eso no es lo que yo estoy diciendo, porque no hay evidencia del caso. Y es lo mismo, aquí una cosa decían que Jara no había condenado la democracia, la dictadura de Cuba. Exactamente, Jara siempre fue una gran no. admiradora de la democracia cubana, y Mire, eso es cierto. Cristi, la señora Jara, al igual que la señora Sheinbaum en México, se han quedado en un tema enanas políticas, las dos, la Total. Sheinbaum y la Jara, enanas políticas con lo de María Corina Machado. La verdad que me dio pena con la señora Sheinbaum y la señora Jara el tratar de disminuir, minimizar y casi hasta ridiculizar o desconocer el mérito de María Corina Machado para el Premio Nobel de la Paz.
yo no les voy a pedir, ni tengo por qué pedirles, no soy quien yo para pedirles nada a ninguna de las dos señoras Jara ni Sheinbaum, que sean afines ideológicas ni afines políticas a María Corina Machado, pero que tengan solidaridad femenina, por lo menos. Es lo único que yo hubiera esperado. Ahí sí es verdad que ambas, realmente para mí, como ambas mujeres políticas expuestas ante la opinión pública de sus respectivos países y la opinión pública internacional, han quedado enanas, realmente enanas, para mi gusto. Hay una falsa dicotomía que se explaya en los argumentos de quienes no conocen o al menos no respetan, digamos, el tema democrático o al menos la disidencia de pensamiento. Aquí hay un oyente, y es válido que traiga el comentario, y digo que es una falsa dicotomía porque dice que a él le sorprende el pensamiento de Venezuela, preocupado por la derecha, cuando en un país, o en su país, en este caso Venezuela, hay un vertedero a la izquierda. Mire, obviamente mi pensamiento crítico ideológico se aleja de lo que pasa en Venezuela totalmente. Se aleja de la base de la izquierda como ideología. Pero de allí a yo aplaudir políticas migratorias que implementan algunos gobiernos de derecha, como por ejemplo lo que está haciendo Donald Trump, pues no puedo aplaudirlo. Yo no puedo aplaudir comentarios xenófobos sobre migrantes en otros países, que sí, vuelvo a decir, hay migrantes que no se portan bien, hay migrantes que, digamos, obstaculizan el hecho de que uno pueda desarrollarse en un país por el actuar de ellos. Eso está muy claro. Yo no vengo aquí a ocultar nada. Pero de allí a que yo tenga que respetar, o más que respetar, a aplaudir todo lo que haga la derecha, porque mi país de izquierda acabó con el Estado, pues no, porque hay cosas que yo no puedo aplaudir. Pero es que yo creo que es el error que nosotros vemos cuando pensar, yo nunca le voy a echar la culpa, entre comillas, a la izquierda de haber quedado como quedó Venezuela. Porque la izquierda o la definición que quieran usar de izquierda no es lo que acabó con Venezuela. Lo que acabó con Venezuela fue un régimen autoritario que socavó las instituciones del Estado. Y ese régimen pudo haber sido de derecha o pudo haber sido de izquierda, porque en Latinoamérica hemos tenido ejemplos que ese mismo patrón lo han seguido gente como Fujimori y lo han seguido gente como Maduro, de ser, Claro, o como Chávez, claro, de manera más exitosa o menos exitosa. pero Pero el la problema de realidad, Venezuela, Cristi, ajá, a ese comentario que usted dice, la realidad es, sí, cuando hablamos de todo lo que hay alrededor de la violación de derechos humanos, de la violación de libertades en Venezuela, por supuesto que es un régimen autócrata dictatorial. Pero cuando hablamos de toda la transformación económica, hablamos de una transformación, dicen ellos, hacia el socialismo. totalmente, pero aquí el problema, o sea, en una situación como en un régimen democrático que no hubiese socavado con las instituciones del Estado, cuando hubiese llegado la crisis política, la crisis económica que llegó, los venezolanos hubiesen podido votar ¿cómo se llama? A otro gobierno y se hubiese ido. ¿No? En gran parte, cuando hubo la transformación hacia el socialismo que hizo Chávez, que al final fue un socialismo de amiguismo. ¿Por qué fue lo que hizo Chávez? Expropiese y se lo doy a mis amigos. Eso mismo lo hicieron los militares, de cierta manera, lo hicieron en gran parte en Argentina. ¿Quién tenía las industrias estatales? Las tenían los amigos del régimen. En Panamá no era tan distinto tampoco. ¿Quién tenía los contratos del Estado? El amigo del régimen. ¿Pero por qué? Porque se erosionó todo el Estado de Derecho. Entonces, eso mismo va a pasar en cualquier lugar donde el poder absoluto recaiga en una persona o en un partido político. O sea, por eso yo digo, el tema es que tú puedes tener una transformación que fue totalmente nefasta hacia la izquierda. Tú hubieras podido tener un partido político, hubieras podido tener elecciones y se hubiesen podido ir. El problema es Mire, cuando eso se a pierde. mí sí me preocupa. Me preocupa, ah, respeto, cuidado, respeto el triunfo del señor Kast en Chile. Parece una buena persona en su registro como individuo, en su discurso. Parece una buena persona. Hay temas con los que yo por lo menos podría coincidir casi al 100%. Hay otros temas en los que no necesariamente puedo coincidir o tendría que coincidir, pero en la esquina de Kast están los libertarios.
chilenos. Y no es que tenga nada contra los libertarios. Yo, por lo menos, yo me defino como una persona de centro. ¿Y por qué? Porque reconozco que no se puede ir de la izquierda al extremo de la izquierda porque se ha demostrado que esa plataforma no le termina de dar soluciones a la población que las necesita de verdad. Por el contrario, los ejemplos están allí y son un estricto fracaso. Y tampoco del centro hacia la extrema derecha, porque la derecha con su visión, en la extrema derecha, con su visión del utilitarismo puro y duro y de reducir al Estado a su mínima expresión, tampoco no es una fórmula que le resuelva a la gente que más necesita soluciones. Entonces, en Chile, que tiene problemas de desigualdad y de desequilibrio y de pobreza y de acceso a la educación, y etcétera, 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 a mí me preocupa que la derecha y la derecha dura, la derecha de la época de Pinochet, que los libertarios estén todos ahora mismo en una misma esquina y que además producto un resultado ampliamente transparente en cuanto a los resultados electorales se refiere. Porque usualmente, y como yo he comentado más una vez en este programa, ¿por qué yo no creo en los gobiernos tecnócratas o en los gobiernos de tecnócratas? Porque el tecnócrata se va por el librito. Esto es lo que hay que hacer. No, pero mira, yo no sé, no hay que mirar nada. Lo que hay que hacer es esto. Y cuando tú te agarras del librito que esto es lo que hay que hacer, se te olvida que hay un componente social que no está contemplado en el librito. Y que a esa gente el Estado lo tiene que tocar. Y lo tiene que tocar de buena forma, solucionándole o ayudándole a resolver sus problemas. O sea, yo creo que es lo más correcto. Ayudándole a resolver los problemas. No resolviéndole los problemas, sino ayudándole a resolver los problemas. En donde el Estado tiene obligaciones que son incuestionables: salud, educación, vivienda, todos esos componentes. Entonces, cuidado, porque la tecnocracia, y en tiempos modernos, estas visiones, cuidado que tengo buenos amigos panameños que son libertarios, ¿eh? Y los respeto y los aprecio, pero no puedo coincidir con la visión libertaria y con la visión tecnócrata de muchos para administrar el poder del Estado. Tampoco puedo coincidir con el Estado todopoderoso y omnipresente. Pues esos son los dos extremos. El Estado reducido a su mínima expresión en la derecha o el Estado omnipresente en la izquierda. No, a mí no me gusta ninguno de los dos. A mí me gusta el Estado proactivo, el Estado promotor. Entonces, cuando tú tienes estos problemas sociales como los que hay en Latinoamérica, tú dices, bueno, será necesario un punto de equilibrio. Porque cuidado, si tú vas a la política internacional, la sorpresa que ha dado Boris en estos 4 años en política exterior ha sido su nivel de crítica contra Maduro. Sí, claro. Pero durísimo. Lo dijo Cristi, sí. Durísimo, nunca lo ocultó. Así que por ese lado tampoco se le puede cuestionar a Boris. No. No. El problema, lo dijo Gonzalo al principio, cogió el caramelito, que lo vaticiné yo por lo menos aquí, el caramelito de la reforma constitucional, y ahí están los resultados. Porque las reformas constitucionales son importantes, sí lo son, pero no son urgentes. No son urgentes, son importantes, pero no son urgentes. Porque la urgencia es ayudarle a resolver a la gente sus problemas. Y claro, yo les he contado, la última vez que estuve en Santiago de Chile, lo que yo vi, mira que me vuelvo a acordar y me vuelvo a impresionar. Nunca antes visto. Yo he ido a Santiago de Chile que probablemente, no sé, 4 o 5 veces en mi vida. La primera vez que fui fue en el año 89, para que tengan ustedes una idea. Y lo que yo vi la última vez, sí, la gente viviendo en la Alameda, ahí debajo de los árboles, en los parques.
Migrantes, sí, pero chilenos también. Lo que vi en el aeropuerto, no podía creer. Pero ¿qué está pasando en este aeropuerto? Me dijo el viceministro de Minas, no, la migración. Aquí en Chile estamos experimentando lo que ya le está pasando a Europa. Y lo que vi en el aeropuerto no eran venezolanos, ojo. Eran entre haitianos y africanos. Hay muchos haitianos allá. Entonces, son realidades. Ahora el señor Kass dijo, señor migrante, si usted no tiene sus papeles, usted va para un refugio. Si usted tiene sus papeles, usted es bienvenido. Ok, bien por eso. Pero, ¿qué hacemos con el migrante? Yo no estoy de acuerdo en repetir en Latinoamérica lo que se ha hecho en Europa, porque Europa han perdido, los europeos han perdido Europa por su estrategia mala, entre otras de Angela Merkel. Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado con esa realidad humana. No podemos mirar para otro lado frente a esa realidad humana. Pero en fin. Le hago una consulta rápidamente. ¿Usted cree que que estamos cometiendo la torpeza en América Latina de irnos de un bando a otro, olvidando el centro cuando hablamos de cambio de poder? Porque quienes dicen, lo mejor que se necesitaba para Chile o lo que se necesita para Colombia es la llegada del centro. No que aparezca Abelardo de la Espriella, que es la antítesis completamente de Gustavo Petro. Cultura política, señor Gonzalo. Cultura política. Y la cultura política no se construye solamente en las aulas de clase, que se da muy poco de cultura política en las aulas de clase. Se da leyendo este tipo de libros que le mandaron a usted y a Melissa. Aquí está la señora X indignada ahora. ¿Qué le ¿Por pasó? qué? Está indignada porque a Icar no le mandaron. Oye, pero la relación de ustedes esta semana ha estado Sí, como yo no floja, sé, ¿no? ahora yo Ah, soy porque ahora yo porque soy a el mí me mandaron. culpable, sí, ahora yo soy el culpable. Sí, yo no soy el que mandó el... No sé. En el Primero, gracias por IPEC defenderme. dijeron, Icar conoce la historia, pero no necesita el libro. Primero, gracias a la señora X por defenderme, Qué obvio. barbaridad. Y dos, Está lambón. no. Yo tengo una muy buena relación con la señora X. Y te puedo decir que es la que manda. Ella manda. De que manda, manda. Pero, bueno, no sé. Para mí es mucho más importante que Meli la lea y se empape igual que usted. Mire, al señor le llevaron un libro allá cuando él trabaja en TV y allá lo dejó. Esa es mentira. Esa es mentira. Porque Manolete le entregó a mitad de redacción su novela y ahí quedó tirada en una pila de novelas ahí en una esquina. Nadie leyó nada. Por favor. Así que no me venga, profesor. Conmigo no tuvo la diferencia por ni siquiera, fírmame nada. A todos sus amigos. Y a usted no le dio. Jamás, nunca me dio. Pero ahí quedó, vaya una esquinita, todo el botón de pila de libros. Pregunte si lo leyeron. No lo leen, por favor. Más están para decorar los despachos ahí. Y que el botón de Para que libro. la gente crea. Ay, el Para que la gente crea que intelectual. lee. ¿Cómo lee? Por favor. No, cultura política es lo que se necesita, Gonzalo, en nuestros pueblos. Para que pueda hacer cuidado, que a pesar de la cultura política se pueden tomar decisiones Claro. electorales con las que uno no necesariamente está de acuerdo, pero cultura política es lo que se necesita en los países nuestros, que está íntimamente vinculado a los niveles de buena educación. Uh-huh. Es que ahí voy, bro. Íntimamente Yo le estoy vinculado. escuchando a ustedes. Aquí casualmente con un colega que me está diciendo, hey, Car, educación y educación de calidad. Así es. Punto. Bueno, Que si es izquierda, centro-izquierda, derecha, no. La gente quiere que le resuelvan sus problemas. Educación. y a propósito de educación, vinculado al tema de la cultura, porque están íntimamente vinculados.